¿Tienen sus Biblias? Lucas capítulo 17, versículo 20. Podemos leer y luego oramos. Leemos primero y luego oramos. Lucas 17, 20. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo. Lucas 17, 20. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, o helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Oremos. Padre, oramos, Señor, dándote gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de ti. Y sobre todo, Señor, de apropiarnos de estas enseñanzas. Cual que sea nuestra condición delante de ti, Señor, sabemos que el alimento espiritual de tu palabra no solamente fortalece a los que son ya nacidos, Señor, de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús, en su naturaleza nueva, espiritual, Señor, sino que también, Padre, el efecto de tu palabra da convicción, Señor, y transforma los corazones, Señor, de los que aún no han nacido de nuevo, Señor. Por esto te rogamos, Padre, que sea como una advertencia o como un aviso o amenaza, Señor, este mensaje, Señor, cale en los corazones y mentes de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ustedes saben que tenemos una casa en las lomas de aquí de San Cristóbal, específicamente en la colonia de San Cristóbal, y es una casa de veraneo, ¿no? de descanso. Yo tenía un precioso pastor alemán allá, un perro pastor alemán precioso, que le molestaba mucho al vecino. No obstante haber mucho terreno, el vecino siempre se quejaba porque esos pastores alemanes, pues cuando ladran muy fuerte, muy pesado, el ladrido de un pastor alemán. Entonces yo le decía al empleado que tengo allá que se lo llevara para otro sitio cuando los vecinos estuvieran ahí, de manera de que no le molestara. Pero definitivamente el vecino no quería saber del perro pastor alemán que yo tenía. Y en una ocasión, pues como le comenzaron unas convulsiones, y la sospecha nuestra, por lo que me dijo el guardián, era que aparentemente le habían lanzado algún tipo de veneno, porque casi se muere el pastor alemán. Tuve que traerlo acá, llevarlo al veterinario, y por suerte, por la gracia del Señor, pues no se murió. Pero luego entonces, cuando se recuperó, lógicamente lo llevé de nuevo a la finca, ¿no? Al campo. Y cuando lo llevé al campo, un poco tiempo después me llama un día el vecino y me dice: te estoy llamando porque quería avisarte que yo voy a poner veneno de ratones para que no vaya a ser que tu perro se pase para este lado, ¿verdad? Y cuando me dijo eso, yo que ya estaba predispuesto con él y me estaba aguantando, le digo yo: ¿tú me estás advirtiendo o amenazando? Me contestó: tómalo como tú quieras. Evidentemente la conversación terminó en ese momento. Pero el
título del mensaje de esta mañana es advertencia o amenaza, ¿verdad? Porque todo depende de cómo lo tomemos. Y el pasaje este que está acá contiene una advertencia y contiene también una amenaza. Cada uno de nosotros tendrá que ver cómo lo quiere tomar. Y en función de cómo lo quiera tomar, pues entonces le será de bendición este texto, ¿verdad? Porque sea como advertencia o sea como amenaza, viniendo del Señor, es para bien nuestro. Fíjense, hermanos, que todo parte del hecho de que le hacen una pregunta al Señor Jesucristo, que está en el versículo 20, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Y las enseñanzas que el Señor Jesucristo da en estos versículos del 20 al 37 de Lucas 17 tienen que ver con esa pregunta, la pregunta de cuándo habría de ser el reino de Dios. Y tenemos que mantener presente esto en todo momento. Esta misma pregunta se la van a repetir en varias ocasiones al Señor. Una de ellas muy importante es en el momento exacto en el cual el Señor va a ascender a los cielos luego de su resurrección. En Hechos capítulo 1, los versículos 6 al 11, los voy a leer, dicen lo siguiente. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Para los judíos y para los mismos discípulos, el reino de Dios habría de ser el reino davídico, el reino que ellos estaban esperando, el reino mesiánico, ¿verdad? Por eso le formulan la pregunta ahora al Señor Jesucristo resucitado, ya consciente de su divinidad, y le dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Al mismo tiempo que el Señor Jesucristo le dice, no se preocupe por el tiempo, que no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su propia potestad. En ese momento el Señor asciende y viene el anuncio, que es una forma de respuesta de que el Señor Jesucristo vendría de nuevo, y con la venida del Señor, entonces sería el tiempo de restaurar el reino de Israel o de establecer el reino davídico, el reino milenial, el reino del Señor Jesucristo. El hecho es que todo está relacionado, toda la enseñanza está relacionada con este hecho. El hecho de que el Señor Jesucristo va a volver a la tierra en un momento dado a establecer su reino. Y la Biblia nos enseña muy bien que todo esto va a ser precedido por juicio sobre esta creación, juicio sobre los pecadores, juicio sobre todo lo que existe, ha sido creado y ha sido malversado, por decirlo así, por el hombre. Fíjense que habla de algunas características que va a tener el reino de Dios en la tierra. Versículo 20, estamos en Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, le respondió. Lo primero que le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. La primera cosa que sabemos es que nadie puede fechar, datar cuándo es que el Señor va a regresar. No lo sabemos. El Señor dice, ni siquiera va a haber una advertencia. Y si bien en las Escrituras advierte sobre señales que se antepondrían al fin, dice, el mismo Señor Jesucristo dice, así como ustedes son capaces de darse cuenta de los cambios que hay en la atmósfera, así deberían ustedes darse cuenta también de los cambios que se van sucediendo en la historia. Hablando precisamente de su primera venida y su presencia en medio de los discípulos. Pero en realidad decir en tal momento va a ser cuando suceda algo, sí sabemos que había una serie de profecías que debían cumplirse previamente a la segunda venida del Señor Jesucristo, al establecimiento del reino de Dios. Pero si bien podemos pensar que cada una de ellas se han prácticamente cumplido, hasta donde entendemos nosotros, sin embargo, no podríamos ser dogmáticos en cuanto a esto y decir, bueno, ya definitivamente el mes que viene el Señor viene. Les decía a algunos que cuando me renovaron ahora la visa de los Estados Unidos por 10 años, yo dije, no, me va a sobrar visa, ya no tengo que volver a sacarla más nunca, porque yo creo realmente que el Señor tiene que venir antes de 10 años. Por lo que yo veo, por las señales, por lo que es evidente. Tal vez ustedes coincidan conmigo luego del mensaje de esta mañana. Pero en un caso u otro, el hecho es que yo tampoco podría atreverme a cometer la blasfemia, como quien dice, de tratar de decir que es en tal fecha o en tal momento como algunas sectas han tratado o han pretendido hacerlo.
La segunda cosa que tiene que ver en cuanto a características del reino de Dios es el hecho de que el Señor Jesucristo en el versículo 21 dice que el reino de Dios estaba entre ellos. Dice el versículo 21, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo eso? Al tiempo que decía que no podía nadie decir cuándo sería, sin embargo dice está entre vosotros. Bueno, porque Él representa al reino de Dios, o sea, es su reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llega dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la presencia, en la encarnación del Hijo, nosotros tenemos realmente al Mesías, al Rey. Solamente que en ese momento Él no establecería su reino, sino que esperaría hasta cuando Él retornase. La primera vez el Señor Jesucristo vino como un siervo sufriente para padecer en la cruz del Calvario, para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. La segunda vez es cuando viene como Rey y Señor. Y entonces en ese momento sí se va a establecer. Y en ese momento entonces todas las naciones conocerán que Jesucristo y confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Fíjense que otra cosa está en el versículo 23. Cuando dice el Señor advirtiendo que habría de llegar un tiempo en el cual, luego de que las quisieran y anhelaran la venida del Señor Jesucristo, dice, aparecerían algunos que comenzarían a decir, helo aquí o helo allá. O sea, ya, miren, se está sucediendo. Y dice el Señor que de ninguna manera deben seguirle a estos falsantes, a estos engañadores. Dice, no vayáis ni le sigáis. Porque especifica que ciertamente el reino de Cristo habría de ser proclamado en forma falsa, o sea, falsificado en muchas ocasiones. Y a través de la historia de la iglesia hemos visto esto muchas veces. La historia de la iglesia los consigna en estos 20 siglos, de cómo en varias ocasiones han aparecido personas que dicen, ya, llegó el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora se está cumpliendo el reino de los cielos. Todavía hoy día se profesa en algunos grupos esto, ¿verdad? Que estamos en medio del reino, ¿verdad? Y que estamos viviendo el reino de Cristo. Pero todas esas cosas, dicen, no la crean realmente, no vayáis y no le sigáis. ¿Por qué? Versículo 24. Dice, porque es algo que va a suceder de una manera muy manifiesta, pero completamente inesperada. Dice en el versículo 24, como el relámpago. ¿Cómo es un relámpago? Algunos lo espera el relámpago, algunos lo ve antes de que se suceda. O sea, es algo que sucede, y sucede como rápido, pero al mismo tiempo muy notable. Pero de una manera muy notable. No es algo que sucede escondido en algún lugar del mundo. Cuando el Señor Jesucristo venga, todo el mundo lo verá. Todo el mundo se dará cuenta de que el Señor Jesucristo ha venido a este mundo a establecer su reino. Consecuentemente va a ser inesperado, pero al mismo tiempo va a ser completamente manifiesto. O sea, no va a haber ningún tipo de lugar a dudas en absoluto. En el versículo 25 habla algo más en cuanto a la venida del Señor Jesucristo para establecer su reino en la tierra. ¿Y qué es lo que dice acá en el versículo 25? Que sería luego de la primera venida, o sea, en una segunda venida. Porque dice, porque es necesario que primero padezca mucho y sea desechado. Y este padecer del Señor Jesucristo, este desechar al Señor Jesucristo, se sucedió precisamente cuando Él vino y lo que hicimos fue crucificarlo. Por eso la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, a los que creen en su nombre, a los que profesan la fe de Cristo, dice, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la diferencia entre el cristiano verdadero y el que no es un cristiano, que ha sido hecho un hijo de Dios por haber confiado y creído en el Mesías y haberle recibido en lugar de rechazarle. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Primero es necesario que padezca mucho, que sea desechado por esta generación. Cuando hablamos del reino de Cristo, tenemos que tener presente entonces que vendrá sin advertencia, que se encarna en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es quien va a reinar, Él es quien va a establecer su trono, primeramente sobre la tierra y luego, desde la eternidad, ocupará su lugar que tiene como Rey y Señor. Y finalmente, vemos nosotros acá que a pesar de las falsas proclamaciones de que ya se sucede, de que es en este momento o en otro momento, es algo que nadie lo puede predecir. Va a ser inesperado, va a ser muy manifiesto como un relámpago que fulgura y se ve desde todo lugar, y que no se está esperando que se suceda, pero todo esto sucedería solamente después de su primera venida. Cristo vendría, tendría que morir en la cruz del Calvario, tendría que padecer mucho, tendría que ser desechado por los hombres, y luego entonces Él vendrá a establecer su reino. Estamos evidentemente en el periodo de tiempo de la iglesia entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que Él venga por segunda vez. Cuando venga por segunda vez va a venir a buscar a su iglesia, a buscar a los creyentes,
Los que estén vivos los va a levantar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para que se unan con Él en las nubes, y los que hayan muerto van a ser resucitados, porque van a venir sus almas inmortales con Él desde el cielo, para estar por siempre con el Señor. Y esto lo dice muy claramente la Escritura en diferentes lugares. De una manera particular viene a mi mente ahora Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Sea como sea, hermanos, estamos hablando acá de una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, lo cual se traduce en una advertencia o una amenaza, y cada uno de nosotros tiene que sacar sus propias conclusiones. Dice más el texto. Por ejemplo, los versículos 26 al 27 da algunas características de cómo va a estar el mundo en el momento en que el Señor Jesucristo venga. Y ahora yo quiero que ustedes presten mucha atención. ¿Ya la prestaron? ¡Qué bueno! Porque dice aquí en el versículo 26, si ustedes tienen su texto aquí junto conmigo, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, como fue en los días de Noé. Y ahí especifica claramente, en el mismo versículo lo dice, en el versículo que sigue, dice, comían, bebían, versículo 27, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿A qué estaban dedicados los hombres de la edad prediluviana? El mundo se divide en dos partes, antes del diluvio y después del diluvio. Hasta ahora eso es lo que tenemos, ¿verdad? O sea, hay una primera generación que es la generación prediluviana y una que viene luego de los descendientes de Noé, la postdiluviana. ¿Y cómo estaba la gente cuando el Señor por primera vez decidió simplemente que no iba a seguir permitiendo o siendo condescendiente con el pecado del mundo? Aquí está un cuadro que se ve de una manera muy clara. Dice aquí el texto que estaban dedicados al placer. Dice sencillamente comer, beber, o sea, sencillamente vivir la buena vida, darse gusto o satisfacer las necesidades y los placeres que querían. Habla del ocio también acá, o sea, de cómo distraerse, de las fiestas. Dice, se casaban, se daban en casamiento. Hoy día es increíble lo que está pasando, luego de que durante muchos años el matrimonio per se era desdeñado, o sea, despreciado por las parejas. Hoy día entonces es acudido y apreciado por los grupos homosexuales. Es increíble lo que está sucediendo hoy día. O sea, hoy día la gente quiere casarse, pero quiere casarse fuera del plan o del diseño de Dios de lo que es el verdadero matrimonio, entre hombres y entre mujeres. Pasan cosas increíbles, pero se está sucediendo. Habla acá también de una desaprensión tremenda. Dice, sencillamente ellos estaban como si nada fuera a pasar hasta el día en que no entró en el arca. ¿Ustedes saben lo que pasó? El Señor le dijo a Noé, hazte un arca de madera de acacia. Dice, porque ya yo no voy a seguir aguantando el pecado. La maldad que hay en el mundo es demasiada, es sencillamente demasiada. Yo no lo voy a aguantar más. Yo voy a destruir al hombre que he hecho. Y dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Entonces el Señor decidió tener misericordia de Noé, el único que fue hallado justo en esa situación delante del Señor, piadoso. Y le encarga a Noé y le dice, constitúyete en un mensajero del juicio de Dios. Proclama, predica a los hombres. Y comenzó a hacer un arca en un lugar donde nunca había llovido, donde no había nada más que desierto en todos los alrededores, al tiempo que predicaba el arrepentimiento, porque Dios habría de juzgar a la tierra por el pecado. Hicieron burla de él, no le hicieron caso absolutamente. Sencillamente siguieron viviendo su vida como si el mundo no hubiese jamás de ser juzgado por Dios. Y la despreocupación por el futuro era completamente evidente entre ellos. Pero sobre todo lo que caracterizaba la sociedad de la época prediluviana, de los días de Noé, ¿cuál era? La incredulidad al mensaje de Dios. O sea, en medio de su pecado tenían a Noé, el cual era realmente un mensajero de Dios anunciando arrepentimiento, salvación, y sin embargo no creyeron a Noé en absoluto. No le creyeron en absoluto. Entonces dice la Escritura, en este texto que está acá, que vino el diluvio y los destruyó a todos. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 27. ¿Cómo lo hizo el diluvio? De repente. Y no solamente de repente, sino también sobrenaturalmente.
O sea, fue una obra de Dios. O sea, Dios decidió aniquilarlo y de un momento a otro dice que las cataratas de los cielos fueron abiertos y las fuentes del abismo se abrieron también y la tierra se inundó en agua y pereció toda carne sobre la tierra. Vino juicio de Dios sobre un mundo pecador que estaba simplemente dedicado al placer, al ocio, que no tenía en cuenta el mensaje de la palabra de Dios, que no hacía caso de ninguna manera a la advertencia de Dios, a pesar de que el Señor le había advertido una y otra vez, en forma amenazante, a través del mensaje de que habría de destruir la tierra como lo hizo anegada en agua. Ese era el panorama de entonces. Versículos 5 y 8 del Génesis 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio, óigase bien, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré, oye, qué drástico, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 11, dice: y se corrompió, lo dice Dios, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra llena de violencia. El hombre viviendo de una manera desaprensiva en cuanto al mensaje y la advertencia que Dios le daba. Y el tiempo transcurriendo, Noé edificando el arca, hasta el día que el Señor cerró la puerta del arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así dice el texto. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero dice más. Van conmigo al versículo 28 de nuestro texto. Asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? De Lot. Entonces, como los días de Noé y como los días de Lot. Habrá mucha diferencia entre los días de Noé y los días que estamos viviendo nosotros. Ustedes leen los periódicos, oyen los noticieros. Lo hacen. Los nacionales y los internacionales lo hacen. ¿Habrá mucha diferencia? No me parece a mí. ¿No está la tierra corrompida? ¿No está la tierra llena de violencia? ¿No ha subido la maldad de los hombres a la presencia del Señor? ¿No está todo podrido, todo corrompido? ¿Hasta cuándo será el tope de corrupción? Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Como en los días de Lot. Versículos 28 y 29. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot entró en Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo vivían los hombres en el tiempo de Sodoma? Ahí lo dice claramente, dedicados a los negocios, a los proyectos, construir, comprar, vender, dedicados al placer, comer y beber. Y acumulando pecado sobre esta nación. La Biblia habla de los hombres de Sodoma como un paradigma o un prototipo de las personas más deleznables, abominables delante del Señor. En Isaías capítulo 3, versículo 8, dice de los de Sodoma: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma
publican su pecado, haciendo referencia a cómo se estaban pareciendo los de Jerusalén a Sodoma. Dice, como Sodoma publican sus pecados, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonan mal para sí. Ezequiel 19:49. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Tanto tuvieron ellas como sus hijos. No fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Génesis capítulo 19, versículo 23. El sol salía cuando llegó Lot a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y con el fruto de la tierra también. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. La advertencia es muy clara. El versículo 30 dice, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Ustedes recuerdan que el título del mensaje es advertencia o amenaza. Bueno, ahí tienen la advertencia. En aquel día, versículo 30, ¿están conmigo? El que esté en su casa, así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, versículo 31, el que esté en su casa, dice, no descienda, etcétera, etcétera. Versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado, otro dejado. 35, dos, dice, versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Es una advertencia, sin lugar a duda. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estos versículos describen de una manera muy clara lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo regrese. Me refiero a los versículos que van del 31 al 35. Dice, por ejemplo, en el versículo 34, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Por estos versículos ciertamente son versículos que se refieren a lo que va a suceder en el momento en que el Señor Jesucristo venga finalmente a establecer su reino aquí. Los creyentes no vamos de ninguna manera a tener que ver con ese momento. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña muy claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, la llevará hacia el cielo, y esto va a suceder en un momento y en un abrir de ojos. No va a ser un proceso como el proceso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga y ya venga a establecer, luego de haber llevado la iglesia consigo, va a venir simplemente para aniquilar toda oposición y hacer juicio sobre los hombres impíos que han vivido impíamente. Hermanos, hay algunos inclusive que piensan que cuando dice el uno será tomado, se refiere será tomado para juicio, como cuando el Señor anuncia que va a hacer división entre las ovejas y los cabritos y entre el trigo y la cizaña. Sea como sea, el hecho es que nosotros los creyentes no tenemos mucho que ver, y de algo nos puede servir tal vez como advertencia para estar alertas, pendientes, velando por el momento en que el Señor Jesucristo viene, clamando por ello y anhelándolo, porque el Señor Jesucristo nos ordena hacerlo. Pero en cuanto a los que no son creyentes, realmente se constituye ciertamente en una amenaza. No es una advertencia, es una amenaza. Y una amenaza seria y solemne. La mujer de Lot no lo creyó. La mujer de Lot tenía todas a favor de ella, sin embargo, fíjense lo que le sucedió. Lo leímos hace un momentito. La mujer de Lot, en primer lugar, es interesante, ¿no? Porque yo no recuerdo en otro texto de la Biblia en que Dios tome como referencia a una mujer y diga, acuérdense de ella. ¿Algún lugar ustedes vieron donde el Señor dijera, acuérdense de María, o acuérdense de Ruth, o de Esther, o acuérdense de... No, absolutamente. Pero dice, acuérdense, recuerden a la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque simplemente es motivo de un recuerdo muy triste, a pesar de que su nombre ni siquiera es identificado. ¿Por qué así? Porque sencillamente ella tuvo la oportunidad de oro. Ella venía del mismo linaje patriarcal de Abraham.
Era la esposa de Lot. Lot fue otro patriarca. Un hombre además proclamado por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento como un hombre justo. Una persona que tenía bienes, al punto tal de que la familia de Lot tuvo que separarse de la de Abraham porque no cabían en el mismo lugar con la cantidad de ganado que tenían. Tuvieron que separarse. Una mujer que realmente era toda una matriarca, así como Sara. Una persona que tuvo revelación del Señor desde el principio, esposa de un hombre justo y madre de 2 hijas que evidentemente fueron incrédulas. Fueron tan incrédulas que terminaron cometiendo el pecado del incesto, y esto trajo como consecuencia el nacimiento de 2 naciones opuestas, como son los moabitas y los amonitas, opuestas a Israel a través de la historia. Fue una mujer que tuvo la oportunidad de oro, pero no la supo aprovechar absolutamente. No solamente eso, sino que cuando Lot finalmente termina con su familia metido en la ciudad de Sodoma, la ciudad de Sodoma es atacada por el rey Kedorlaomer y se llevan a la familia de Lot cautiva. Y Abraham va y los rescata. Y luego de eso, cuando vuelven de nuevo a Sodoma, viviendo en Sodoma, en el momento en el cual el Señor ya va a juzgar a Sodoma, quemándola, destruyéndola con fuego y azufre, a consecuencia del reclamo, la petición, la súplica de Abraham, el Señor manda 2 ángeles que están allá. El mismo Señor Jesucristo se hace presente allá. Ella hospedó al Señor. Y sin embargo, tenía su corazón tan y tan y tan arraigado a este tiempo, a este mundo, a esa vida, a Sodoma, a lo que ofrecía, a la gran ciudad, a la vida de los sodomitas, que sencillamente cuando salió de ahí ya había echado raíces emocionales muy fuertes en esta ciudad que Dios juzgaba como una ciudad completamente depravada. Rescatada por Abraham, rescatada por Dios, sin embargo, ella fue advertida o amenazada, como ustedes quieren, por parte del Señor, cuando los ángeles dijeron: sal de Sodoma, escapa por tu vida, y que nadie mire para atrás, que ni siquiera miren, porque yo voy a destruir a Sodoma. Y leímos el texto hace un momentito. Leímos el texto donde la mujer de Lot miró hacia atrás. Y miró hacia atrás en desobediencia, sabiendo que Dios no solamente le había ordenado no mirar hacia atrás y abandonar la vida de Sodoma, su vieja vida, su ciudad, sus placeres, sino que además de esto, el Señor le había urgido en hacerlo, los había tenido que sacar con rapidez de allá, porque lo estaban pensando en una primera instancia. Sin embargo, el Señor en su misericordia salvó a Noé y a sus descendientes, a Lot y a su familia, con una excepción: la mujer de Lot. En el caso de Noé, 8 fueron salvados. En el caso de Lot, 3. Los yernos no le creyeron a Lot. Y evidentemente, su mujer tampoco. Estaban tan metidos en el mundo social de Sodoma, tan involucrados con el pecado, con tantas raíces emocionales en ese medio ambiente en el cual vivían, que sencillamente tuvieron oídos sordos como lo tuvo la generación de Noé. Y no fueron capaces de aborrecer lo que Dios aborrecía, el pecado de Sodoma. Y preferían permanecer en medio de ellos. Cuando habla de Lot, dice la Biblia que el justo Lot cada día sufría la realidad de tener que vivir en ese medio. Sin embargo, no era así para la mujer de Lot. Dicen que hay un peñasco en las montañas del Qumran que le llaman Bin Hekel Lot, es decir, la mujer de Lot. Y es una especie de montaña de piedra alta que figura
a una mujer árabe con un niño en los brazos. Sea como sea, fuera de todo simbolismo, hay una historia real. Para esta mujer, la mujer de Lot, no fue una advertencia. Lo que pudo haber sido simplemente una advertencia que le previniera del juicio de Dios, se constituyó en una amenaza que le trajo como consecuencia la sentencia y el juicio de Dios. Voy a concluir leyendo estos dos textos, pero sí quiero que ustedes los busquen conmigo. Uno de ellos está en 2 de Pedro capítulo 2 y el otro en 2 de Pedro también, pero capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 2. Para los creyentes, hablar de la venida del reino del Señor es algo que simplemente se constituye en una advertencia. Nos advierte que debemos velar, que ser sobrios, que recordar que el Señor está a la puerta, que viene en cada momento. Y nos advierte de que debemos en consecuencia vivir de una manera santa y piadosa, atento, esperando al Señor. Pero para los incrédulos, los que no han recibido a Jesucristo en su corazón, ciertamente es una amenaza. Porque pende sobre ellos una sentencia de juicio. 2 de Pedro capítulo 2, ¿lo tienen? Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vayan conmigo a la próxima página, 2 de Pedro capítulo 3. Mas, oh amados, versículo 8, 2 de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis de vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo tú lees estos textos? ¿Lo lees como una advertencia o lo lees como una amenaza? Porque o son advertencia o son amenaza. O son las dos cosas. Si el juicio de Dios va a caer sobre ti porque sencillamente no tomas en cuenta la advertencia, se va a constituir sencillamente en una sentencia de muerte y condenación eterna sobre tu alma. Y eso es una amenaza. Acordaos de la mujer de Lot. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cayó fuego del cielo y los destruyó a todos. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Advertencia o amenaza. Vamos a orar. Padre, estamos, Señor, expectantes de lo que vemos todos los días en las noticias y de tu venida, Señor. Oh Padre,
no hay que ser muy inteligente para darse cuenta del proceso de entropía, de crecimiento de la maldad, de la violencia, del deterioro, Señor, de las costumbres, Señor. La ausencia, Padre, de cualquier concepto de moral, la falta de temor a ti. Señor, lo que tú decías en cuanto a que se amontonarían maestros con sus propias concupiscencias, gente con comezón de oír, pero sin embargo negando la eficacia de tu palabra, Señor. Lo vemos ahora también, Señor. Padre, hemos visto que se ha cualquierizado, Señor, el Evangelio. Se ha puesto ese falso evangelio barato, Señor, a la disposición de todo el mundo para anestesiar sus almas, Señor, para que no se arrepientan de corazón, para que no invoquen al Señor Jesucristo. Oh Señor, muchas veces nos acongojamos, Señor, frente al panorama que está delante de nosotros, pensando en nuestros hijos y nuestros nietos, Señor. Y creemos, Padre, que si vienes ya, si tu Hijo Jesucristo retorna ya, entonces, Padre, podremos estar tranquilos, gozosos, Señor, por una eternidad contigo, acogido a tu gracia, a tu misericordia, en aquel lugar, Señor, donde cosas que no hemos oído, ni han subido ni siquiera a nuestro corazón, tú has preparado para nosotros, en las moradas celestiales, Señor, contigo. Oh, mira, Señor nuestro, que hay muchos que escuchan y no creen, como en los días de Lot, como en los días de Noé, Señor. Oh, perdona, Señor, la maldad de tu pueblo, Señor. Mira la República Dominicana, Señor, ten misericordia, Señor, en particular de nosotros. Y concede, Señor, que por tu gracia otros atiendan este mensaje, Señor, y sean salvos, Señor. Que acudan arrepentidos, Señor. Porque tú bien dices que no quieres que ninguno se pierda, sino que procedan a un arrepentimiento, Señor. Que acudan arrepentidos a ti, Señor, para que puedan ser salvos, Señor. Y no temer, Padre, a tu venida, sino por el contrario, Señor. Aspirar a ella, Señor, por haberse acogido a la advertencia y no tomarlo simplemente como una amenaza, Señor. Te ruego, Padre, que tú des sabiduría, Señor, a los que bajo este techo se congregan y que todavía no han puesto sus vidas, sus almas, sus corazones, Señor, en las manos de Jesús, para salvación de sus almas, Señor, y para perdón de pecado. Atráele hacia ti, Señor. Pon en sus bocas, corazones, Señor, en sus mentes, la palabra de arrepentimiento que tú quieres oír, Señor, y la invocación apropiada para que en esta misma mañana, Señor, reciban el perdón de pecado y la herencia entre los santos, Señor. Reciban a Jesucristo en sus corazones y puedan estar junto con nosotros, Señor, con gozo y confianza, Señor, atentos a tu venida. Ven pronto, Señor, a establecer tu reino. En esta iglesia, Señor, aquí en el Ensanche Paraíso, en la Jacinto Mañón 18, Señor, esperamos, Padre, que tú nos vengas a buscar, nos lleve contigo, Señor, y que establezca tu reino, Señor. Bendícenos, Padre, y confirma, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.